Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botia, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y la doctora Mary Novoa Lucero, directora de la Escuela Judicial Lara Bonilla, y de los demás magistrados que integran la corporación, y un saludo especial para todos los pueblos indígenas y sus autoridades, y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Bienvenidos a esta sexta videoconferencia denominada Enfoque Diferencial Étnico, Servicio Forense y Peritaje Antropológico, que hace parte del ciclo de capacitación de la Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. Hoy trataremos los aspectos teóricos prácticos más relevantes sobre la aplicación del enfoque diferencial étnico en los servicios forenses, enfocándose en los principios, las bases normativas y las rutas de atención, entre otros. De igual manera, se abordarán los aspectos más relevantes sobre el peritaje antropológico, temas que resultan de interés tanto para la rama judicial como para la Jurisdicción Especial Indígena, en su labor de administración de justicia. El día de hoy contamos con el privilegio de tener como formador al doctor Gabriel David Lievano Gutiérrez, antropólogo social, candidato a magíster en antropología social de la Universidad Nacional. Se desempeña como docente de antropología aplicada y actualmente labora en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se desempeña como enlace con la Jurisdicción Especial Indígena. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Lievano Gutiérrez dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por los servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Gabriel David Lievano Gutiérrez. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Gabriel David Lievano, antropólogo social, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde laboro como enlace con la Jurisdicción Especial Indígena. Hoy estaremos hablando precisamente de en qué consta y cuáles son las dimensiones, implicaciones y desafíos de ese tipo de enlace. En primer lugar, para saludar, quisiera agradecer al Consejo Superior de la Judicatura por su invitación. Un saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botia, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la doctora Mary Lucero Novoa Moreno, directora de la escuela. También a las autoridades indígenas que están presentes hoy, ojalá tengamos una charla nutrida, a los servidores y servidoras judiciales, actores externos del sector justicia y a la comunidad en general que se interesa por este tipo de temáticas. En este momento haré uso de la plataforma para compartirles una presentación. Bueno, entremos en materia. Enfoque diferencial étnico, servicios forenses y peritaje antropológico. Estos son tres elementos que conjugan en el trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Medicina Legal cuando nos enfrentamos a la realidad de un país pluriétnico y multicultural. Empezaremos por el trabajo de definir conceptualmente qué es esto de enfoque diferencial. Se utiliza mucho en las instituciones, es un concepto ampliamente difundido, pero verdaderamente es polisémico porque depende en muchos sentidos de la interpretación de los y las profesionales que están trabajando el tema. Entonces vamos a ver qué es enfoque diferencial, ¿sí? ¿Qué es enfoque diferencial étnico? Y cómo este se ancla a los servicios forenses y una de sus expresiones, que sería el peritaje antropológico y el contexto antropológico. Todo esto como auxilio a la justicia en contextos interculturales. Veamos el objetivo de nuestra sesión de hoy.
El objetivo es presentar a los y las participantes aspectos conceptuales, metodológicos y prácticos de la transversalización, no se preocupen, ese concepto lo abordaremos, del enfoque diferencial étnico en la prestación de servicios forenses, así como una reflexión final sobre las perspectivas del contexto diferencial y el peritaje antropológico como herramienta para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestros temas a tratar serán enfoque diferencial, qué y para qué, conceptos claves, enfoque diferencial étnico y servicios forenses, los 4 criterios, y contexto diferencial y peritaje antropológico, perspectivas. Bueno, el enfoque diferencial. Empecemos por lo amplio y vamos decantando. Empecemos porque los y las funcionarios, antropólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, que hemos sido llamados a las instituciones del sector justicia, debemos empezar por interpretar no solamente la diferencia, sino cuáles son sus implicaciones desde la misionalidad de las instituciones en las que trabajamos. Entonces, empecemos por lo amplio. El enfoque diferencial. ¿Qué y para qué? El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. Ese es su objetivo central. Una conceptualización adecuada debe empezar por decir que el enfoque diferencial tiene un doble significado. Cuando hablamos de enfoque diferencial estamos hablando de 2 aspectos. Por un lado, es un método de análisis. Emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. O sea, es un método de análisis sobre las problemáticas que surgen de la diversidad y cómo esta diversidad es interpretada en términos de jerarquías asimétricas, ¿vale? Entonces, eso por un lado, pero no es suficiente ver la realidad y entenderla. Debe servir como una guía para la acción y en este sentido es una transformación también de la cultura institucional. O sea, toma en cuenta dicho análisis para brindar una adecuada atención y protección a los derechos de estas poblaciones, ¿vale? Entonces tenemos que en primer lugar el enfoque diferencial es 2 cosas, un método de análisis y una guía para la acción. Y es como lo hemos abordado en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Para resumir, ¿qué y para qué? Los enfoques diferenciales. ¿Para qué es? Genera capacidades y oportunidades, promueve una sociedad más equitativa. ¿Quiénes se benefician? Población víctima o vulnerable. Ya hablaremos de quiénes son las poblaciones víctimas y vulnerables. ¿Cómo actúa? Identifica vulnerabilidades, genera acciones concretas para prevenir riesgos y vulneraciones y crea rutas de atención y herramientas para la acción. ¿Qué se logra? Movilidad social e inclusión social. Bueno, hablamos de que el enfoque diferencial es para personas y grupos vulnerables. ¿Qué es esto? ¿Qué es la vulnerabilidad? Debemos hacer un ejercicio de conceptualización de la vulnerabilidad. Bueno, son personas que por su naturaleza o determinadas circunstancias se encuentran en mayor medida expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden, ¿vale? ¿Y quiénes podríamos decir, identificando desde ahí, desde esas circunstancias, naturaleza? Las personas con discapacidad o necesidades especiales, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, afrocolombianos, afrocolombianas, a personas en virtud de su orientación sexual e identidad de género, etc. Si miramos la colmena que tenemos al lado, que es un ejercicio que hemos hecho desde el Instituto, el Grupo Nacional de Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense, donde trabajamos este tema de la transversalización del enfoque diferencial, vemos algunos elementos constitutivos de la identidad de las personas. Y podríamos hacer cruces interesantes. Género, clase, edad, raza, sexualidad, generación, diversidad corporal, todos estos son elementos que nos definen, nos identifican e interactúan para generar dinámicas que pueden expresarse en vulnerabilidad o en privilegio. De ahí podemos ver que si hay diferentes poblaciones que tienen elementos de vulnerabilidad, pues tenemos diferentes enfoques diferenciales que se aproximan a estas realidades vividas. El enfoque de derechos, que habla de cómo asegurar, volver exigible el bloque de derechos a las cuales las personas y los grupos son beneficiarios, derechos negativos y positivos. El género como enfoque diferencial, cómo se expresa la asimetría entre los sexos y los géneros, de manera que podamos problematizarlo y mirar acciones para transformar esta realidad.
En la parte superior, el enfoque étnico, que es el que nos trae hoy, pero ninguno está separado. Todos están interrelacionados. Las personas y los grupos no son solamente étnicos, divididos por sexo, tienen derechos, etc. Esto se intercruza. Otro enfoque diferencial, el ciclo de vida. Desde la infancia hasta la vejez tenemos diferentes necesidades y expresiones de esa necesidad. Y, por último, necesidades y capacidades diversas. Bueno, entonces tenemos el enfoque diferencial, que es esta forma de ver la realidad, problematizarla y generar una guía para la acción. Y tenemos una perspectiva étnica, la diversidad vista desde la diversidad cultural, vista desde la diversidad de grupos, razas, pueblos en nuestro país. Y eso junto nos da el enfoque diferencial étnico, que es este que problematiza los aspectos de la realidad desde el componente y desde la perspectiva de la diversidad étnica. Creo que voy un poquitico rápido, pero bueno. Conceptos clave. Entonces, hasta ahora, hagamos el resumen. En primer lugar, tenemos el enfoque diferencial, una observación de la realidad, observarla y generar guías para la acción. ¿A quién se le aplica? ¿Para qué existe? Para las personas y grupos que son discriminados o que son vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos? Aquellos que por su naturaleza o condiciones, ¿sí?, se ven en desventaja con respecto a la sociedad mayoritaria. Eso nos daría una variedad de enfoques diferenciales, sea por género, étnico, ciclo vital, etc. ¿Sí? Ahora miremos algunos conceptos claves. Ya teniendo, bueno, tenemos el enfoque diferencial. ¿Cómo hacemos para llevarlo a la realidad? No solamente un ejercicio intelectual de observar la diferencia. Bueno, ya hemos visto vulnerabilidad. Ahora tenemos un nuevo concepto, el de interseccionalidad. Si vemos la caricatura que tenemos a mano derecha en nuestra pantalla, la pregunta que hace la secretaria es ¿experiencia profesional? Y contesta esta mujer, soy madre, soy inmigrante y sin papeles. Si queremos problematizar la realidad y ofrecer servicios basados en esta diversidad, debemos entender que una mujer no es solo mujer, es mujer, puede llegar a ser madre, es también inmigrante y no tiene papeles. Eso genera unas condiciones específicas de vulnerabilidad que deben de ser abordadas. Así miremos, ¿qué es interseccionalidad? La interseccionalidad se refiere a cómo la raza, clase, género, origen étnico, orientación sexual, aptitud, estado y otros marcadores de diferencias, observemos que son los mismos elementos que se expresan en la vulnerabilidad, porque son los aspectos de la identidad, ¿sí? Y cómo estos se intersectan para recrear las realidades individuales y las experiencias vividas. O sea, si bien hacemos un ejercicio de separar los aspectos de la identidad para entenderlos, debemos nuevamente unirlos porque esa es la realidad simultánea del ser humano, y tanto individual como colectivo. Y la discriminación, acá tendríamos pues una ecuación clarítica para ver, bueno, ¿y qué es esto de la discriminación? La discriminación generalmente, de manera amplia, es entendida como una diferencia de trato que es motivada de forma ilegítima, o sea, basado en estos elementos culturales, sociales, económicos, que tienden a ver la diferencia en términos de asimetría, de poder, de capacidad, de valor. Y esos redundan o resultan en la anulación o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas y grupos. Entonces tenemos la interseccionalidad, es los diferentes elementos de la realidad intersectan en el individuo o en el grupo. Y estos elementos de discriminación, estas diferencias de trato, son los que generan la discriminación interseccional. ¿Qué es la discriminación interseccional? Se entiende como tal a una forma particular de discriminación que resulta de la intersección de diversos motivos de discriminación que dan como resultado una forma determinada de discriminación con características específicas. Observemos al lado derecho de nuestra pantalla lo que serían algunos elementos de interseccionalidad que se pueden expresar en discriminación. En la parte superior izquierda tenemos a un anciano tocando algunos instrumentos rituales.
Él es un líder de la comunidad Huaupijiri en el resguardo de Cañomochuelo, en el Casanare, en Colombia. ¿Cuáles son los elementos interseccionales que lo afectan? ¿Sí? O que lo constituyen. Su identidad étnica, su condición económica. El resguardo de Cañomochuelo está atravesado por unas características y unas dinámicas de pobreza sistemática, poco acceso, hacinamiento. Él es uno de los pocos receptáculos del conocimiento ancestral, pero es un anciano, tiene problemas de salud, es analfabeto. La forma de transmisión de su conocimiento se da de manera oral. Todos estos elementos se conjugan para poner en peligro no solamente su vida y su desarrollo como autoridad indígena, sino también el beneficio de la comunidad entera al perderlo a él, como una de las fuentes imposibles de recuperar del conocimiento ancestral. Si nos dirigimos hacia abajo, vemos los colores del sector social LGBTI de la bandera y, bueno, los elementos interseccionales, mi condición de identidad de género u orientación sexual y mi condición como una persona presa. ¿Sí? ¿Cuáles son estas dinámicas que se dan ahí? Podría uno, digamos, enunciar alguna. Por ejemplo, una mujer trans en una cárcel de mujeres puede acceder a servicios de salud que tengan en cuenta profilaxis, por ejemplo, para la próstata. Teniendo en cuenta que una mujer trans aún conserva algunos de esos elementos de lo que era su anterior identidad. Pero si eso no es abordado desde el sector salud que se aplica al interior de la cárcel de mujeres, no se va a tener en cuenta eso dentro de esa identidad de la persona trans. Si seguimos hacia nuestra derecha, tenemos una imagen de pues, lo que podría ser un icono de una mujer y dos elementos que afectan a las mujeres étnicas, y es la intervención específica en sus órganos sexuales, en su cuerpo, a partir de lo que serían imaginarios, pautas sobre el papel de la mujer, el cuerpo de la mujer para la sociedad y cuáles deben ser sus características y sus funciones y sus roles al interior. En la parte superior derecha tenemos el origen de la palabra interseccionalidad, que fue de una abogada y socióloga norteamericana, Kimberly Crenshaw, que fue la primera en plantearse dentro del movimiento feminista si las mujeres afroamericanas y las mujeres blancas verdaderamente compartían el mismo tipo de luchas y el mismo tipo de vulnerabilidad. A la respuesta a la que ella llegó fue no. Tenemos las comunidades, pues, la diversidad de género y de orientación sexual como una condición interseccional que puede ser sometida a la discriminación. Y por último, pues, un elemento interseccional que afecta en su mayoría a los hombres y a los hombres jóvenes, el reclutamiento forzado. Entonces ahí podemos ver cómo la interseccionalidad de estos diferentes aspectos de mi identidad pueden intersectarse y generar una vulnerabilidad específica. Si soy un joven hombre en condiciones de carencia económica, aislado de la acción del Estado, soy un sujeto vulnerable al reclutamiento forzado, por ejemplo. Y se puede identificar esa dinámica desde el análisis interseccional. Miremos entonces algunos ejercicios sobre interseccionalidad que hemos hecho en la colmena que presentamos hacia algunas diapositivas. Si miramos hacia el lado izquierdo, tendríamos el elemento de género y raza y cómo se intersecta para darnos a la mujer indígena y las problemáticas específicas de la mujer indígena. Por ejemplo, aspectos no solamente de la violencia contra las mujeres como categoría amplia, sino aspectos específicos de la violencia de género contra mujeres indígenas, como a lo que ellas mismas se refieren como violencia espiritual. ¿Qué sería la violencia espiritual? La violencia espiritual es aquella que atenta contra el territorio y las mujeres como representación de ese territorio y como cuidadoras de ese territorio se afectan y es una afectación de género. Y solamente la podemos entender si intersectamos esos dos aspectos de género, raza, de género y etnia. Arriba podríamos tener un ejemplo, cómo se intersecta género, clase social, o sea, clase socioeconómica y edad.
las mujeres trans mayores en la zona de Cali, llamadas madres, y cuáles son estas condiciones de vulnerabilidad a las que ellas se enfrentan, tanto por la economía de la cual participan, como la discriminación a la que se enfrentan por parte de la sociedad mayoritaria. Hacia abajo tendríamos la intersección de generación, sexualidad, edad y discapacidad. Y nos podríamos hacer una pregunta también en términos de justicia sobre los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad cognitiva y la prueba pericial. Constantemente a las personas con discapacidad se les considera que no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin entender que hay diferentes gradaciones entre la discapacidad y simplemente de un brochazo borramos estos derechos, ¿sí? Entonces ese análisis nos permite ver esa problemática específica y cómo la prueba pericial y los servicios forenses tienen un pie ahí en resolver ese tipo de problemáticas que se advierten desde el enfoque diferencial. En términos de etnicidad, ciclo vital y diversidad corporal, o lo que podría llamarse, bueno, pues algunas características de discapacidad, en algunos contextos interculturales, esta diversidad se puede expresar en rechazo al neonato, como se ha podido ver en algunas comunidades étnicas. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes. La colmena ha sido muy útil para nosotros para tratar de identificar diferentes poblaciones dependiendo de cuáles son estas características de su identidad. Ahí pueden ver 4 ejemplos, pero esto se puede combinar de múltiples formas para poder hacer ese primer ejercicio del enfoque diferencial, observar la realidad y problematizarla. Un segundo concepto, bueno, entonces para recapitular hasta el momento. Hemos visto enfoque diferencial, hemos visto el concepto de interseccionalidad, el concepto de vulnerabilidad y la unión de esos dos para el de discriminación interseccional o vulnerabilidad interseccional. Pero bueno, ya hemos observado esa realidad, la hemos problematizado. ¿Cómo sabemos que estamos transformando la realidad institucional? ¿Cómo sabemos cuáles son los criterios bajo los cuales podemos aplicar el enfoque diferencial que no sea simplemente la denuncia de las condiciones en las que nos encontramos? Tenemos que transformarla de una manera, si sea mínima. Nosotros, haría el paréntesis de decir, en el Instituto Nacional de Medicina Legal, estamos en nuestro 4º año de transversalización del enfoque diferencial étnico y de derechos al interior de los servicios forenses, en la provisión de servicios forenses. Entonces miremos qué es esto de transversalizar, que sería pues el aspecto práctico de llevar el enfoque diferencial a la realidad de la cultura institucional y de la capacidad institucional. Bueno, la transversalización implica la inserción de los lineamientos del enfoque diferencial, o sea, esa realidad que hemos visto y problematizado en la totalidad de las acciones y programas que sean implementados en la institución. Eso va desde lo más sencillo, pues no ciertamente muy sencillo en términos de austeridad, pero digamos, desde la generación de un presupuesto género sensible o sensible a lo étnico, ¿sí? La contratación de talento humano que conozca de la problemática y pueda aportar a su solución. Desde eso, desde la misma planeación estratégica, eso es un elemento de la transversalización. La capacitación al personal al interior de las instituciones para la atención diferencial es un aspecto fundamental de la transversalización, pero también es mirar cuál es la misión de la institución y ver esta cómo compagina y cómo entra dentro de la dinámica de el enfoque diferencial y de la diversidad cultural y social. Para decir, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, su misión fundamental es la de auxilio técnico y científico a la administración de justicia. ¿Qué implica esto en términos de enfoque diferencial? Bueno, tendremos que ver esa realidad y ya llegaremos ahí. Miremos algunos conceptos claves, ya que vamos a mirar el enfoque diferencial étnico para la transversalización. Es imposible transversalizar de manera adecuada sin estos 3 conceptos. Fue a la conclusión a la que llegó el grupo de investigación del instituto. Primero, interculturalidad. Es claro que la situación del país es que es una situación de diversidad. Y esa diversidad no se expresa en compartimentos estancos.
Esa diversidad se expresa constantemente en interacción que genera por un lado vulnerabilidad, por el otro lado genera oportunidades, genera crisis, emergen soluciones, etc. Entonces, un principio central para el trabajo de transversalización es entender que nos encontramos en un espacio intercultural y que la interacción entre los sistemas de justicia se desarrollará reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias culturales. Un segundo aspecto, no es suficiente la interculturalidad. Esa es la condición. ¿Qué debemos hacer las instituciones? Apoyo. Esa es nuestra misión, porque la jurisdicción indígena existe, y la experticia radica en las autoridades indígenas. Nuestra función es de apoyo. El Estado respetará y garantizará la jurisdicción especial indígena, ¿sí? Y la existencia de herramientas sencillas, idóneas y oportunas que permitan su protección frente a cualquier amenaza o vulneración. Y bueno, ¿pero cómo apoya uno? La coordinación. La coordinación es el elemento central que nos llevaría desde la interculturalidad y el principio de apoyo a efectivamente lograrlo y a poderlo evaluar, ¿sí? La coordinación y cooperación entre las autoridades, entre las instituciones, todo esto para poder lograr una justicia intercultural y el papel del Instituto Nacional de Medicina Legal al interior del sector justicia en aportarle al fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. ¿Cómo? Bueno, esa fue una pregunta clave que nos hicimos. Bueno, ¿cuál es nuestra función fundamental? Es el apoyo técnico y científico a la justicia. ¿Cómo podemos apoyar a la jurisdicción especial indígena? Desde nuestra misionalidad. Porque desdibujar nuestra misión no es una opción. Es aportar las condiciones, capacidades, metodologías del Instituto Nacional de Medicina Legal a la solución a los problemas justiciables de la jurisdicción especial indígena, por un lado, ¿sí? Obviamente no en los mismos términos en los que se le hace a la justicia ordinaria o mayoritaria, ¿sí? Sino buscando adaptar bajo el principio de interculturalidad estos servicios, tratando de identificar cuáles son las necesidades de justicia de esta jurisdicción especial, pero también coordinar con la jurisdicción ordinaria para ofrecerle un producto pericial, unos informes expertos que contengan información necesaria sobre la interculturalidad, sobre las condiciones de las comunidades y de los individuos indígenas para que se puedan tomar decisiones en justicia contextualizadas y teniendo en cuenta la realidad social, cultural e histórica a la que está sometido el pueblo o el individuo que está inmerso en la causa judicial. Bueno, entonces hasta ahorita hemos ido reduciendo desde el concepto amplio de enfoque diferencial hasta el de enfoque diferencial étnico y el de enfoque diferencial étnico en el sector justicia. Listo, ya sabíamos que teníamos que transversalizar, pero ¿qué variables, qué indicadores tenemos, qué criterios podemos generar o desarrollar u observar en su evolución para saber que estamos transversalizando de manera adecuada el enfoque diferencial en los servicios forenses? Llegamos a 4 criterios, pero primero, entonces, observemos, hagamos todo el ejercicio del enfoque diferencial. ¿Cuál es nuestra situación problemática? ¿Cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando? Bueno, el artículo 7 de la Constitución Nacional nos dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Eso es la primera parte del enfoque diferencial. Observar y reconocer la realidad. Nuestra realidad no es la de la regeneración, la de la Constitución de 1886 que buscaba unificarse bajo una sola iglesia, un solo modelo democrático, etcétera, sino que es abierta a la diversidad, observa la diversidad. Y eso, solo enunciarlo, pues ya nos dice cuál va a ser la problemática. Tenemos diversidad étnica y cultural y esta diversidad debe ser reconocida y protegida. Ya en términos más cercanos al tema de la jurisdicción indígena o de la justicia, en términos interculturales, tenemos el artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación entre esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Vale, hasta ahí el reconocimiento de esa realidad que es ciertamente problemática. Ahora, para las instituciones hay un segundo reconocimiento de problematicidad, y es que esa última parte, la ley establecerá las formas de coordinación, no se ha llevado a cabo. Y si miramos a falta de eso, lo que tenemos es una muy nutrida jurisprudencia a partir de las acciones de las comunidades, las acciones de antropólogos, antropólogas, sectores de la sociedad civil, que a través de dos elementos fundamentales, el litigio estratégico por un lado y las acciones de hecho como la minga, han llevado a la generación de esta jurisprudencia. Aquí observaremos algunas y podrán ustedes ver cómo eso genera pues un panorama también problemático. Cada una de estas nos habla de un elemento sobre el fuero indígena, sobre estas características. Las sentencias, los decretos como instrumentos de política pública, si bien nos enuncian una necesidad, generan una tensión al interior de las instituciones, porque generan el mandato, pero no ha habido una construcción orgánica ni una construcción presupuestal adecuada. Entonces, las instituciones nos dedicamos, los grupos, a interpretar cada uno de estos elementos de la jurisprudencia o de la normatividad para ver cómo generamos, pues, un enfoque diferencial étnico que sea acorde a las necesidades que se expresan en la jurisprudencia. Como pueden ver, para la situación problemática y la gran variabilidad o la nutrida jurisprudencia presenta una problemática específica, y es que cada institución debe hacer la labor de interpretar qué es el enfoque diferencial desde su misionalidad y llevarlo a cabo en las condiciones en las que está, ¿vale? Entonces, esa es nuestra primera observación de la realidad problemática en el contexto de la jurisdicción especial indígena y de la justicia intercultural. Bueno, ¿y qué problemáticas hay asociadas al ejercicio de la justicia propia en un contexto intercultural, más allá de lo que nos obliga a hacer la ley y la jurisprudencia? No hay coordinación con la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué no hay? Pues no hay una ley de coordinación. Entonces, cada uno de los elementos de coordinación son problemáticos, se dan por iniciativa propia. Hay espacios que son muy fructíferos, hay otros que no lo son tanto, ¿sí? Hay una gran variabilidad en lo que significa coordinación. El reconocimiento del enfoque diferencial en los diferentes programas de oferta estatal, obviamente es una problemática derivada de ese contexto problemático. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones, en últimas, siguiendo la jurisprudencia, pero en últimas toma la decisión de interpretar el enfoque diferencial desde su propia institución y su propia misionalidad, lo cual genera pues interrupciones o dificultades en poder compaginar o en poder hacer una estructura orgánica de qué es el enfoque diferencial desde el sector justicia, por ejemplo. No se evidencia oferta institucional para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena ni para la participación indígena. ¿Cuáles son estos canales de participación? ¿Cómo se pueden dar? ¿De dónde sale el presupuesto para los espacios de coordinación interjurisdiccional? ¿Cuál es el presupuesto con el cual cuenta la jurisdicción especial indígena para llevar a cabo su acción? ¿Cuál es la capacidad institucional para ir a los territorios? Pues porque las condiciones de acceso de los pueblos indígenas son bien particulares en nuestro país, alejados, una geografía compleja, grupos armados, contextos de violencia, etc. Entonces la oferta institucional es compleja. Uno puede tener muy bien planeado en el papel una estrategia de enfoque diferencial. En el momento en el que uno la va a llevar a la realidad del territorio, se enfrenta con unos problemas que parecen insalvables en muchos sentidos. Y bueno, tenemos también que tampoco existen procesos de articulación o cooperación interinstitucional para el fortalecimiento del gobierno propio. ¿Cómo hacemos el sector justicia para dialogar, hablar, ¿sí?, de igual a igual con la jurisdicción especial indígena? ¿Es nuestro papel hacerlo?
cómo debemos hacerlo, en qué condiciones, a qué nos podemos comprometer, cuáles son estas necesidades, qué entra en juego cuando la autoridad indígena entonces hace sus exigencias en términos del fortalecimiento del gobierno propio, sin hablar, ¿sí?, de las tensiones que se presentan entre los derechos positivos o derechos culturales y los derechos considerados universales, como por ejemplo las prácticas culturales y los derechos sexuales y reproductivos. Esa tensión, ¿cómo manejarla? Ese es otro de los elementos que surgen, ¿sí?, de estos procesos de articulación, cooperación y coordinación. Bueno, hemos observado entonces las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos una necesidad constitucional que ha sido suplida no desde el sector político, sino desde el sector judicial, y genera unas necesidades y genera unos mandatos en las instituciones. Por el otro tenemos la jurisdicción especial indígena y sus problemáticas derivadas del contexto social, cultural, económico y geográfico de nuestro país. ¿Vale? Hasta ahí hemos hecho entonces esa primera parte del enfoque diferencial. Bueno, entonces, observando esta realidad, miremos a ver con qué criterios podríamos abordarla. De ahí surgieron 4 criterios para la estrategia de inclusión y transversalización del enfoque diferencial en la provisión de servicios forenses. Estos 4 criterios son sencillitos: acceso, atención diferencial, auxilio a la justicia y apoyo y fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. Miremos qué significa cada uno. Acceso. La estrategia debe propugnar por mejorar el acceso de estas poblaciones específicas a los servicios prestados por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Bueno, el concepto de acceso es amplio. Uno en primer lugar diría, listo, acceso es poder llegar al instituto, poder llegar a que le ofrezcan los servicios, ¿vale? Eso nos plantea la problemática geográfica. Hay algunas necesidades forenses específicas y, bueno, aquí en un pequeño paréntesis uno podría decir, por ejemplo, para la valoración de la violencia sexual, el examen forense que se lleva a cabo, conocido como examen sexológico o valoración en clínica forense sexológica, requiere de unos tiempos específicos. Los procedimientos técnicos basados en la metodología científica tienen unos tiempos apropiados para llevarse a cabo y tienen unas condiciones específicas. Entre esas están el tiempo en el cual es posible recabar material biológico para poder constituir elemento material probatorio. Este es de 72 horas, entre 72 y 85 horas. Si tenemos el contexto de acceso geográfico de algunas comunidades indígenas, por ejemplo, el resguardo de la Chorrera en Amazonas. Para llegar al resguardo de la Chorrera en el Amazonas, en el sur de nuestro país, hay 2 formas de llegar. Una forma es por vía aérea, y a esta solamente, bueno, tras de que hay que pagar el avión, demora 2 horas y los vuelos son muy escasos a esta comunidad, ¿sí? Normalmente es muy difícil encontrar un cupo, ¿sí?, para que una mujer, digamos, una mujer indígena víctima de violencia, pueda ir hasta Leticia, donde está el Instituto Nacional, para hacer su denuncia, para que se le lleve a cabo la prueba forense. La otra forma de llegar es por río, por vía fluvial. Esto demora entre unas 17 y 25 horas, por la distancia, por la corriente, porque las condiciones de las barcas que salen son lo que se llama un motor peque-peque, entonces no va rápido. A la mujer le tocaría pagar la gasolina de esa lancha para poder llegar. Entonces tenemos la problemática de acceso expresada en la simple distancia y la imposibilidad de acceso, ¿sí?, geográfico. Pero si esta mujer cuando llega, ¿sí?, se le solicita el procedimiento sin tener en cuenta esta diferencia de sus condiciones, por ejemplo, el oficio petitorio que venga de una autoridad de la jurisdicción ordinaria, o que le soliciten su cédula de ciudadanía, su identificación, a sabiendas en el análisis que hemos hecho de la realidad de que no todas las personas indígenas están ceduladas. Eso sería otra barrera de acceso. Entonces, todas se conjugan, bueno,
¿Y qué pasa si esta mujer no es bilingüe en el español? Esa es otra barrera de acceso. Entonces, la mediación lingüística se vuelve otra de las variables que debemos tener en cuenta. Entonces, este primer criterio nos habla sobre la posibilidad de acceder al servicio. Accederlo en términos lingüísticos, accederlo en términos geográficos, accederlo en términos de la jurisdicción propia. Cuando estaba hablando del oficio petitorio, que es los servicios del instituto no inician sino hasta que una autoridad lo solicita. Pero si no reconocemos a la autoridad propia, esta mujer podría llegar desde el resguardo con una solicitud del servicio desde la autoridad indígena propia. No tendría que pasar por el proceso de denuncia para tener que acceder a nuestros servicios. En ese sentido, tumbamos esa barrera de acceso y hemos trabajado con la autoridad para que sea esta la que nos puede solicitar el proceso. Hemos llevado a cabo un acercamiento con el Consejo Superior de la Judicatura y con otras organizaciones indígenas para poder lograr una estrategia de mediación lingüística. También hemos hecho investigaciones específicas para ver cuánto tiempo se puede recabar material biológico, no se detienen las 72 horas, y cómo podemos, por ejemplo, que la autoridad propia recabe algunos elementos, como la ropa que estaba utilizando la víctima, como algunos elementos de la escena, y que puedan iniciar el proceso de cadena de custodia. Todo esto en aras de disminuir las barreras de acceso a medida que las vamos identificando. Pero acceder al servicio no es suficiente. Debemos ofrecer una atención diferencial. Y en ese sentido, la atención diferencial está mediada por un saber que los y las peritos del instituto, los médicos, las médicas, comprendan la complejidad de la diversidad cultural y cómo ésta se asocia con elementos como el pudor, la vergüenza, etcétera, en temas de violencia sexual, de lesiones, para que desde el abordaje mismo que hace el profesional hasta la elaboración del informe pericial se tenga en cuenta esta diversidad y estas sensibilidades culturales. ¿Qué hemos hecho en términos de atención diferencial? Hemos desarrollado, y lo pondré en el chat, y más adelante podrán ustedes ver el link, el enlace. Desarrollamos un documento de recomendaciones para la prestación del servicio forense con respecto a comunidades y pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros y otros sujetos de especial protección. La idea de esto es ofrecer recomendaciones específicas a los y las peritos para la atención diferencial, para que no se genere daño, obviamente sin intención, pero para que las acciones que se lleven a cabo no sean dañosas, para que se pueda negociar y flexibilizar el procedimiento, pero también dialogando con las autoridades para poder conservar la rigurosidad del proceso técnico y científico que se está llevando a cabo para que conserve su valor probatorio, ¿vale? Hemos hecho encuestas y entrevistas a mujeres indígenas para tratar los temas de la desnudez, la valoración forense, la entrevista. Hemos producido documentos de orientación para las y los profesionales con respecto a qué tener en cuenta en la entrevista forense, cómo entrevistar personas que utilizan el español como segunda lengua, cuáles son algunas de las características de deferencia que se dan entre las personas indígenas y las personas en situación o en posición de autoridad y cómo eso se puede interpretar como vergüenza o como impacto o como daño, cuando en realidad estamos en una problemática de competencia comunicativa. Pero eso no es suficiente. Nuestra misión fundamental es el auxilio a la justicia, a las justicias. Y en ese sentido, el informe pericial, el documento pericial, la acción forense debe producir un elemento, un producto que le sea útil a la autoridad solicitante, sea la autoridad indígena o sea la autoridad de la justicia ordinaria, para poder tomar sus decisiones. O sea, que se contextualice de manera apropiada la información remitida por solicitud de las autoridades judiciales. Y ya veremos un ejemplo hacia la parte final de qué implica este elemento de auxilio a la justicia. Y por último, un elemento ahí ya separado es este de, bueno, interpretemos qué es apoyo y fortalecimiento a la jurisdicción especial indígena.
a cómo podemos llevarlo a cabo desde nuestra misionalidad y desde nuestras capacidades como Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y desde ahí, pues, hemos iniciado campañas, como se ha dicho. Estamos desarrollando elementos de capacitación para cadena de custodia, identificar tipos penales propios de las comunidades indígenas, como por ejemplo una violencia basada en género de las comunidades, conocida como enamoramiento. Y bueno, ¿cómo podemos generar pruebas forenses para estos tipos penales? Pero no solamente esto, sino necesidades de justicia, necesidades de material forense que surjan de la cosmología de estas autoridades. Y ya daré una explicación de un trabajo muy interesante que llevamos a cabo con las autoridades de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, entonces tenemos los 4 criterios: acceso, atención, auxilio y fortalecimiento. ¿Cómo las llevamos a la realidad del Instituto Nacional de Medicina Legal? A través de cuatro elementos para la estrategia. Todo este elemento nos ayudó a generar la estrategia. Y esa estrategia está determinada por capacitación, documentación y normalización forense, coordinación interinstitucional e interjurisdiccional y variables diferenciales y sistemas de información. En ese sentido, el instituto tiene diferentes responsabilidades en cuanto a su auxilio técnico y científico a la justicia. Por un lado, produce los informes periciales, el conocimiento experto, pero también recaba la información estadística, la analiza y la publica como herramienta de política pública de prevención. A mí me han hecho, bueno, le hacen a uno muchas preguntas. Bueno, ¿hace prevención el Instituto Nacional de Medicina Legal? No, si ustedes se activan después de que el delito se ha cometido, ¿ustedes cómo así que hacen prevención? Bueno, la publicación y análisis de estadísticas sobre lesiones de causa externa, sobre dinámicas de violencia, es útil para generar política pública de prevención. Y en ese sentido, si volvemos al de capacitación, hemos generado ejercicios de capacitación tanto interna como externa. Interna a los y las funcionarios del instituto en qué es jurisdicción, elementos de la violencia interseccional contra pueblos indígenas y concentrándonos en mujeres indígenas. Capacitación amplia, pero también capacitación, como les decía, desarrollando metodologías para la capacitación de autoridades indígenas en procedimientos forenses, o por lo menos en el inicio de algunos procedimientos forenses, para no generar barreras de acceso. En cuanto a documentación y normalización forense, es intervenir los procesos y procedimientos del instituto para que tengan en cuenta la problemática diferencial desde la perspectiva étnica. De ahí hemos tomado todos los protocolos de valoración del instituto: valoración psicológica para víctimas de violencia sexual, valoración en lesiones personales, contextos de violencia psíquica, etcétera. Todos estos, y los hemos transversalizado, o sea, incluir el elemento étnico para ver qué se debe tener en cuenta. Y específicamente para el trabajo de enfoque diferencial, generamos el documento de recomendaciones para la aplicación del servicio forense, para la aplicación del enfoque diferencial en la prestación del servicio forense, el cual puede ser descargado desde la página del instituto, y más adelante les dejaré el enlace para que lo puedan descargar. Están invitados todos, todas, a mirarlo, analizarlo, hacerle la crítica correspondiente. Es un documento amplio, sujeto a la transformación, sujeto al input tanto de las autoridades indígenas como de expertos y expertas internacionales, nacionales, etcétera. Estamos abiertos en el instituto a perfeccionar, mejorar, inclusive eliminar, cambiar, transformar elementos de este documento, porque entendemos que es un ejercicio de diálogo, no un ejercicio de imposición. Pero bueno, en términos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional, el instituto participa en todas las mesas interjurisdiccionales que se han generado, todos los espacios a los cuales somos invitados, entre ellos, bueno, la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional COCOIN, que es
también apoyada, auspiciada por el Consejo Superior de la Judicatura. También hacemos presencia en espacios de coordinación a nivel local y tenemos un canal de comunicación formal e informal con las autoridades y organizaciones indígenas en muchos sentidos. Y por último, bueno, las variables diferenciales y sistemas de información. Al interior de nuestros sistemas de información, de donde analizamos y publicamos cifras sobre lesiones de causa externa y dinámicas de violencia, hemos incluido la variable étnica, pertenece o no pertenece a un pueblo indígena, y una vez que se contesta afirmativamente, se despliega un menú sobre cuál es el pueblo indígena al que se pertenece, y también se está haciendo una desagregación de si es en contexto de ciudad o en contexto de resguardo. ¿Para qué sirve esto? Esto nos ayuda a generar información estadística específica para las comunidades y que se pueda, y estamos desarrollando elementos para poder hacer entrega de esta información a las autoridades para que ellas puedan construir política pública de prevención al interior de sus propios territorios y al mismo tiempo también poder advertir en contexto de ciudad cuáles son las situaciones de vulnerabilidad culturalmente también atravesada por lo cultural a la que se enfrentan los pueblos indígenas, pero también cuáles van a ser algunas de las problemáticas a las que se van a enfrentar, por ejemplo, autoridades de una ciudad frente a las prácticas tradicionales de algunos pueblos. En ese sentido, uno podría enunciar, digamos, la situación del pueblo en Vera, en la ciudad de Bogotá, desplazado por situaciones tanto de violencia como de la represa de Urrá, que los desplazó una gran cantidad acá a Bogotá, y pues en muchos sentidos conservan algunas de sus prácticas, entre ellas la ablación genital, y hemos tenido las problemáticas de cómo hace para enfrentarse el sector justicia de una ciudad que normalmente no se ha enfrentado a estas problemáticas. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Violencia basada en género, pero ¿quién es el perpetrador? El perpetrador se da en las mismas condiciones de misoginia, inequidad, etcétera, que podríamos ver en la sociedad mayoritaria, o aquí estamos frente a un fenómeno diferente. Todos esos elementos también entran dentro de esta coordinación y las variables para poderle entregar a las autoridades, sea indígenas o de la sociedad mayoritaria, para que puedan verdaderamente plantear la exigibilidad y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas sin descuidar los derechos universales. ¿Cuáles son las preguntas entonces que nos hacemos a la hora de enfrentarnos a una población diferencial en la prestación de servicios forenses? Bueno, ¿quién es la víctima? ¿Pertenece a una población específica? ¿La víctima es individual o colectiva? ¿Podemos identificar otras posibles víctimas indirectas? Y les doy un ejemplo. En el trabajo con la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas de Colombia, que es una unidad formada pues, para la atención y reparación a víctimas del conflicto armado, nos enfrentamos a unas de las necesidades de las comunidades en el contexto de reparaciones colectivas, y era que estos tenían dentro de sus comunidades fosas comunes de víctimas de la violencia, y decían que había una afectación espiritual sobre el territorio. Entonces, por un lado teníamos la problemática de las víctimas que estaban en la fosa común, ¿sí? Esta población, ahí habían víctimas indígenas, pero también habían víctimas de la sociedad mayoritaria, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurar el procedimiento técnico necesario para esa intervención, pero al mismo tiempo entender que la comunidad entera y el territorio era víctima también de esta acción? Entonces, la metodología que se planteó fue una metodología híbrida, que se permitiera llevar a cabo el ejercicio de exhumación y análisis de los cuerpos, ¿sí? Porque las autoridades habían dicho, no, nosotros los sacamos y se los dejamos por allá. Entonces, no. Ese derecho, pero también permitir los rituales, elementos de la cosmología indígena para que se llevara a cabo. ¿Cómo es el grupo al que pertenece? ¿Cuál es la epidemiología, afectaciones, mecanismos, identificación de autoridades, permisos y tiempos apropiados para llevar a cabo la acción forense? Todas esas son preguntas necesarias. ¿Qué requiere la autoridad peticionaria? Estas son algunas típicas necesidades forenses de la jurisdicción ordinaria, pero
las autoridades indígenas a veces preguntan, yo quiero saber afectación espiritual, yo quiero saber afectación sobre mis individuos de mi comunidad. ¿Qué podemos contestar y qué no? ¿Qué se puede negociar y qué no? ¿Qué elementos de esa negociación afectarían a la comunidad de manera drástica para no aplicarla? Pues porque es mejor no hacer que hacer daño. Pero también, ¿cuáles afectarían drásticamente la investigación? Nosotros nos hemos encontrado con solicitudes de necropsia médico-legal, ¿sí? En las cuales nos dicen, pero no queremos que toquen el cuerpo. Pues las condiciones técnicas y las necesidades técnicas del procedimiento requieren eso. Lo que podemos hacer es, bueno, pero ¿cuál es la problemática? Negociemos la problemática. Entre la comunidad wayuu, una de las problemáticas con la que nos encontramos es que el patólogo era un hombre, y el hombre, si toca el cuerpo de un difunto wayuu, lo contamina. Debe ser una mujer. El cambio de patólogo a patóloga ayudó a disminuir esas tensiones, ¿vale? Bueno, me voy a ir adelantando acá porque me he volado 2-3 minuticos, pero listo, ya estamos llegando hacia el final. Llevando a la práctica forense las recomendaciones. Bueno, pues ustedes dirán, eso muy bonito. ¿Qué han hecho? ¿Qué pueden mostrar? Bueno, el boletín epidemiológico de suicidios en indígenas de Colombia, como les mencionaba, las variables desagregadas nos han permitido entregar información desagregada no solamente a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, sino a las autoridades indígenas sobre problemáticas que los afectan, como el suicidio. Hacia abajo vemos el pantallazo del curso de violencias basadas en género, que es para funcionarios y funcionarias del instituto, y uno de sus módulos está dedicado específicamente a la violencia contra mujeres indígenas, cuáles son sus características y algunas de las pautas del abordaje. En la parte superior está la carátula del documento de recomendaciones. Ahí pueden ver el link en la parte inferior de la pantalla. Desde ahí se puede acceder al documento para poderle hacer su lectura y su crítica. Y acá en la parte de abajo vemos un acta de acuerdo para la entrega de material biológico a autoridades indígenas. Para decirlo de manera cortica, fue un ejercicio de apoyo a una jurisdicción sin que necesariamente mediara la completa comprensión de la necesidad. Y es que la colaboración y la coordinación no requiere de comprensión, porque hay algunos elementos de la cultura que no se pueden traducir. A nosotros nos llegó la necesidad forense de que le allegáramos a la autoridad indígena material biológico producto de la violencia sexual, ¿sí? Que incluyera sangre, que incluyera semen de perpetradores y de las víctimas. Al principio dijimos, bueno, ¿pero esto para qué? La etiología de la violencia sexual, según estas autoridades, era que unos actos específicos de violencia sexual y de masacres que se habían llevado a cabo en el territorio habían despertado el apetito por la violencia en los ancestros, conocidos como Iku. Y que por lo tanto este material biológico iba a servir, era como una especie de pagamento para disminuir ese apetito de violencia con el que habían quedado estos ancestros y que lo estaban proyectando en la comunidad. Como pueden ver, pues desde la perspectiva de la ciencia forense basada en la tradición científica que buscó eliminar el espíritu durante 200 años, pues ese concepto no podía tener, pues no teníamos cómo comprenderlo. Pero eso no era una condición necesaria para la coordinación. Hicimos el trabajo de invitar a las autoridades para que como autoridades expresaran la necesidad del material, lo expresaran en sus propios términos y se llevó a cabo un acta de acuerdo para la entrega de ese material. Pero a cambio solicitamos que por favor nos permitieran y nos dieran información estadística, o sea, llevaran a cabo las denuncias, llevaran a cabo las valoraciones forenses con el instituto para que nosotros pudiéramos observar si había sido eficaz este procedimiento de la jurisdicción propia para la eliminación o disminución de la violencia sexual. Hasta ahorita, bueno, y con el tema de COVID, porque esto fue el año pasado, todavía no hemos hecho no hemos podido hacer un análisis de las estadísticas, nos han llegado muy fraccionadas, pero digamos que ese proceso ya se está llevando a cabo. Y si pudiéramos
comprobar que estas soluciones de corte espiritual, de corte culturalmente condicionado, tiene un efecto positivo, pues esas son políticas públicas propias de los pueblos en los cuales el instituto, en una función que nunca había hecho antes, puede colaborar, ¿vale? Hemos hecho asistencia técnica, consultas y participación, acuerdos, etc. Esta es, pues, el documento que ya por resolución se adopta al interior del instituto, debe ser aplicado por todos los y las funcionarios del instituto, y estamos en este momento ya hemos terminado un primer ciclo de capacitaciones y de cualificaciones al personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en este documento, en estas recomendaciones, ¿vale? Miremos algunas necesidades de justicia de los pueblos indígenas y cómo hemos tratado de ofrecer servicios forenses que sean apropiados. Un gran problema son la paternidad responsable o irresponsable al interior de las comunidades indígenas. Nosotros, en conjunción con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el convenio, hemos, dentro del procedimiento, ofrecido el amparo de pobreza para que las autoridades no tengan que pagar el procedimiento y lo puedan solicitar para determinar paternidad. Eso nos sirve no solamente para las pruebas típicas de ese hijo no es mío, sino para casos como los de enamoramiento en los que alguien externo enamora a una niña, tiene relaciones con ella, la deja embarazada y luego parte. Ese es un tipo penal específico al interior de muchas comunidades y en las cuales la prueba de paternidad puede servir para ayudar a que esta autoridad tome sus decisiones en justicia. En cuanto al maltrato físico, hemos desarrollado, como les decía, la transversalización en los protocolos de valoración de riesgo, en el modelo de clínica forense y violencia intrafamiliar, violencia de pareja, etc. El modelo de clínica forense para la valoración de las violencias basadas en género a corto plazo, digamos en clínica, y a largo plazo en términos de psicología y psiquiatría forense, también han sido intervenidos para podérselo tanto ofrecer a las autoridades indígenas como ofrecer un contexto adecuado a las autoridades de la jurisdicción ordinaria. Listo. Hasta ahora. Y me adelanto entonces aquí nuestra última parte, contexto diferencial y peritaje antropológico. Algunas perspectivas. Bueno, observemos primero cuáles son algunos de los elementos centrales de qué es esto que debe hacer la pericia. Entonces, la pericia y los enfoques diferenciales. Una pericia es la necesidad de comprobar hechos o fenómenos con fundamento en una conclusión producida por un experto o experta, ¿vale? Eso es el perito o perita, los expertos. Pero no puede ser una simple abstracción del dato técnico, por la que la pericia trata de una zona entre la unión entre la técnica y la realidad, ¿sí? La realidad en la que se está llevando, en la que se está analizando el conflicto, ¿sí? Y él o la perito no solo debe limitarse a las precisiones o aclaraciones técnicas, sino que debe avanzar vinculándolas con la realidad social en la que dicha operación se debe cumplir. Ahí en la parte inferior podemos ver la cita de donde sacamos esta información. Entonces, es una acción de ciencia aplicada, técnica aplicada, disciplina aplicada, es la pericia. Pero no solamente se aplica la técnica, se debe vincular a la realidad social. A eso nos referimos en el instituto con el contexto diferencial. Diversas acepciones de la palabra contexto. Todo esto es, todos estos apartes son sacados de una sentencia del 2017, acá la tenemos mal, no es 2015, es 2017, la T733. Fue una sentencia en la que las comunidades indígenas y afrocolombianas llevaron a cabo una acción de tutela contra una empresa minera, alegando la violación de sus derechos al medio ambiente sano, a la consulta previa y a la salud. El instituto fue llamado por la Corte Constitucional a llevar a cabo las valoraciones médicas de esta población, en términos de mirar si había habido contaminación por los materiales producidos por la empresa minera en esta comunidad. Pero desde el instituto decidimos
que no era suficiente la prueba médica, no era suficiente la prueba científica desde la medicina alopática, que era necesario la construcción de un contexto diferencial en términos de explicar o ayudar a la autoridad peticionaria a entender a qué se refiere la comunidad indígena y la comunidad afro cuando habla de salud, cuando habla de medio ambiente sano. La salud del territorio es considerada salud del pueblo. La salud del medio ambiente es la salud individual y colectiva también. ¿Cómo se asocian estos elementos para generar esa realidad interseccional de la cultura indígena y el problema de justicia, que en este caso era la violación del derecho, pues aludían las comunidades, la violación del derecho a la salud y al medio ambiente sano? Estos son, de ahí se produjo, asistí junto con otros profesionales en la construcción de ese contexto diferencial, y estas son algunas de las reflexiones que hace la autoridad peticionaria, la Corte Constitucional, con respecto al contexto diferencial. Entonces podemos ver que el contexto se trata de un marco de referencia usualmente limitado geográfica y temporalmente, encaminado al análisis de elementos de origen geográfico, político, económico, histórico y social, en el cual el caso está inmerso. Hicimos un análisis de la historia del pueblo indígena, hicimos un análisis de la transformación de la vocación productiva de la tierra, cuáles eran las economías propias y cómo se habían transformado a través del tiempo, cómo analizar el elemento de la consulta previa cuando esta minera llevaba, inclusive antes del convenio 169 de la OIT, entonces es en retroactivo, pero ¿cómo puede ser previa si no es previa? Todos esos elementos entraron en el análisis del contexto, cómo las empresas extractivas transforman la realidad de los pueblos indígenas, etc. Entonces, en últimas, el empleo del contexto no se limita a materias penales, sino que ubica los fenómenos objeto de prueba. ¿Cómo se incorporó? ¿Sí? Bueno, para la prueba pericial específica, la intencionalidad no era constituir el contexto como material probatorio. Sin embargo, la autoridad peticionaria lo incluyó como parte del material probatorio, teniendo en cuenta que este matizaba los aspectos de la controversia. ¿Cuáles fueron pues sus funciones? ¿Y cuál es su metodología? En este caso específico, la metodología para la construcción del contexto diferencial fueron metodologías propias de las ciencias sociales, entrevistas individuales y colectivas, entrevistas a las autoridades, semiestructuradas, inventario de daños, trabajo con la comunidad, trabajo de campo observando las transformaciones en los linderos. También se hizo búsqueda de material arqueológico que hubiera estado en el subsuelo y que haya sido afectado por la operación de la mina. Se buscaron cuáles eran elementos, digamos, el consumo de agua, las necesidades de esto y cómo la economía extractiva las estaba afectando. Todo esto desde una multiplicidad de disciplinas que interactuaron junto con el equipo de antropólogos para llevar a cabo el contexto. En este sentido, la metodología es amplia porque depende de cuál es el contexto que uno quiere describir, ¿sí? Bueno, hasta ahí el contexto diferencial, que ha sido hasta el momento el producto que se le ofrece a las autoridades peticionarias en términos de entender y aprehender la diversidad cultural inmersa en la controversia, ¿sí? Pero el instituto, como rector del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o sea, el órgano rector de cuáles son y cómo se consideran y cómo se validan las pruebas periciales, cómo se determina la consistencia técnica y la consistencia científica de estas pruebas, estamos llevando a cabo una labor para la introducción del peritaje antropológico dentro del portafolio de servicios. Esto no quiere decir que no se haya llevado a cabo peritajes antropológicos en Colombia o en el mundo. Es una técnica de la antropología aplicada amplia, pero en el caso colombiano debe ser apropiada por el sistema nacional para que pueda ser
tenido en cuenta como elemento material probatorio dentro de las controversias. Entonces, algunas perspectivas del peritaje antropológico, diferente al contexto diferencial, porque este ya sí sería un trabajo en el que el informe pericial es exclusivamente sobre el tema de la diversidad cultural y sus impactos, por ejemplo, en temas de violencia sexual y conflicto armado al interior de comunidades, no solamente resolviendo las controversias típicas que originalmente o tradicionalmente el peritaje antropológico hace. Miremos una de las grandes teóricas del peritaje antropológico colombiana, Esther Sánchez, nos dice, si las normas jurídicas son válidas, solo en la medida en la que las mismas expresan unos valores generalmente aceptados por la sociedad, ¿cómo pueden estas ser la base para juzgar a individuos enjuiciados que no tienen estos valores? Ahí se nos enuncia la parte tradicional, el elemento tradicional del peritaje antropológico, y es el de aproximarnos a lo que llamaríamos el error culturalmente condicionado. O sea, cómo el contexto cultural puede o no puede advertirle al individuo o a la comunidad sobre una conducta antijurídica, o como algo que es sentenciado, proscrito por una sociedad, en otra no es vista de la misma manera, y cómo eso determina la inimputabilidad del sujeto en cuestión. Entonces, bueno, el peritaje antropológico busca llenar vacíos e inquietudes sobre los distintos problemas justiciables. En ese sentido, se asemeja al contexto que hemos planteado como producto hasta el momento. Es un elemento central de la antropología aplicada, por lo que es una discusión no solamente disciplinar desde el sector justicia, sino un elemento de discusión disciplinar desde la misma academia y desde la misma construcción de la antropología como disciplina. Bueno, aquí lo saltaría. ¿Qué busca hacer el peritaje? Hechos en los que se les aplicarán o no normas de la sociedad. Sí, pero aquí lo que estoy tratando de hacer es, pues, enunciarla en la forma tradicional que busca el peritaje antropológico, que es la determinación del error culturalmente condicionado. Pero más allá de eso, las perspectivas que hemos abordado y que hemos reconocido desde la aplicación del enfoque diferencial étnico en términos del peritaje antropológico es que tiene una gran variedad de aplicaciones más allá de servir para contextualizar si el sujeto entendía o no entendía las condiciones de la controversia judicial en la que estaba inmerso. Nos hemos dado cuenta que el peritaje antropológico es sumamente útil para dilucidar, para interpretar, y en ese sentido estamos llevando a cabo una construcción de un cuerpo de peritaje antropológico para poder dilucidar los aspectos de impacto, daño y reparación, armonización, cuando abordamos comunidades y sujetos indígenas víctimas de violencia. En ese sentido tendríamos los dos aspectos del peritaje antropológico. Analizar la controversia desde el error culturalmente condicionado, pero también auxiliar a la justicia en términos de identificar el impacto, el daño y la reparación como elementos que están determinados, atravesados, modulados por la percepción cultural y por el contexto cultural y social de las poblaciones indígenas. Muchísimas gracias. Les agradezco la atención prestada. Y en este momento cedo la palabra para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Gabriel David, por su excelente disertación. La pregunta es, ¿cuál es el papel que debe cumplir el contexto diferencial en la prueba pericial? Esa es una excelente pregunta, porque en el debate que hemos llevado a cabo en el grupo de investigación es, bueno, ¿hasta qué punto el contexto puede sesgar la prueba? ¿Sí? O hasta qué punto el contexto suplanta la prueba, pues que es la que se está solicitando. Tenemos por un lado la aplicación de la técnica forense, el procedimiento forense, valoración de lesiones, valoración del sexológico, etcétera. Y por el otro lado tenemos pues estas necesidades culturales que hay que contextualizar. Entonces, si miráramos, y esa fue una de las tensiones en las que nos encontramos en el contexto diferencial que estábamos haciendo
del cual salió el producto, la sentencia T733. Y si bien al principio la decisión del equipo de antropólogos que estuvimos trabajando en ese contexto era que este sirviera para modular, contextualizar los derechos que eran objeto de la tutela, de la solicitud de tutela, la Corte decidió involucrarlo como elemento material probatorio. Entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar? Ambos. En últimas, la autoridad peticionaria es la que determinará cuál es el papel que tiene en términos de la decisión en justicia que tiene, que va a tener este contexto, pero para nosotros como Instituto Nacional de Medicina Legal, su función fundamental es la de contextualizar los derechos que han sido violados, contextualizar la comunidad que ha sido víctima, contextualizar los elementos de discriminación interseccional, de vulnerabilidad interseccional y de necesidades de justicia intercultural que puedan surgir de la controversia. Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Cómo ofrecer servicios forenses en contextos interculturales? Otra excelente pregunta. Ahí hay que hacer una labor de bricolaje. Los 4 criterios que enunciamos son importantísimos. Esos son los que dirigen. ¿Cómo podemos ofrecer estos? Bueno, tenemos las condiciones de acceso. Tenemos que tener en cuenta esas condiciones. Mediación lingüística, ante todo, es importantísimo, porque el lenguaje expresa en la entrevista forense el daño, el impacto, etcétera, y además nos dan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, digamos, eso es importantísimo, generar una capacidad de mediación lingüística. Tener en cuenta las particularidades geográficas de nuestro país y las problemáticas de acceso. Pero un elemento central lo manejaría en términos de la atención diferencial y el fortalecimiento y el auxilio a la justicia. Para el auxilio a la justicia, contextualizar, conocer a las comunidades y las problemáticas y poder ofrecer ese elemento contextual a la autoridad peticionaria. Para la autoridad indígena, entender las necesidades de justicia desde la cosmología propia. Y eso necesariamente, ¿sí?, desde aceptar y reconocer a la autoridad propia como peticionaria, necesitamos que ustedes lleven a cabo este procedimiento. Es entablar el diálogo intercultural para saber cuál es esa necesidad. Y en ese sentido diría, por eso nuestro documento se llama recomendaciones y no procedimiento, porque cada caso tendrá unas características específicas y unas necesidades específicas. Si yo fuera a decir en una sola frase, ¿cómo ofrecer servicios forenses en contextos interculturales? Estar abiertos al diálogo, estar abiertos a la negociación. Eso no siempre es fácil desde la institucionalidad porque nosotros estamos enmarcados dentro de nuestra misión y nuestra misión la enmarca la normatividad. Pero podemos ser flexibles. Podemos, si entablamos un diálogo de buena fe, basado en el conocimiento y en la interacción mutua y en la posibilidad de aprendizaje mutuo entre sistemas de justicia, podemos llegar a una conclusión, podemos llegar a una negociación fructífera. Así sea que el procedimiento forense no se lleve a cabo, ¿sí? Pero fundamentalmente diría la predisposición al diálogo intercultural. Entender que ambas cosmologías, ambos sistemas de pensamiento, ambas culturas tienen derecho a estar ahí y a intervenir en la controversia. No sé si haya otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Vale, muchas gracias a ti. Nuestro agradecimiento especial al doctor Gabriel David Liévano Gutiérrez por exponer de manera clara y concreta los aspectos más relevantes sobre el peritaje antropológico y cómo se protege el enfoque diferencial étnico desde los servicios forenses. Pues esta ciencia nos permite estudiar al ser humano de una forma integral, abordando sus características físicas, psíquicas, culturales y sociales, propiciando un enfoque diferencial que permite lograr el fin pluralista expuesto en los principios del Estado Social de Derecho.
Gracias a todos los que se conectaron a esta videoconferencia, entre servidores judiciales, autoridades indígenas y demás interesados en esta temática. Y por supuesto, a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial.